Muy buenas noches, mis apreciados amigos y hermanos, y entonces bienvenidos una vez más a su canal Algoritmo Bíblico, un espacio donde estaremos estudiando una porción más de la Escritura. Y esta noche vamos a continuar estudiando el mensaje de los tres ángeles, pero vamos a estudiar la expresión la hora del juicio ha llegado, o porque la hora del juicio ha llegado, que aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, lo que nosotros conocemos como el juicio investigador, que es parte de nuestras creencias adventistas. Ahora, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice que vio volar por el medio cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y dice también que este evangelio eterno tenía un contenido. Ya hemos estudiado lo que significa el evangelio eterno, hemos estudiado de manera general el mensaje de los tres ángeles. Ahora vamos a estudiar esta expresión. Ya también estudiamos la expresión temer a Dios y darle gloria. Ahora vamos a estudiar la razón por la cual nuestro Dios nos manda a temerle y darle gloria. Y entendiendo que la palabra temer no significa tener miedo, significa obedecerle, tenerle respeto, honrarle y tenerle consideración. Y la palabra darle gloria significa que debemos glorificarlo con lo que vemos, con lo que oímos, con nuestra manera de vivir, con la forma como nos comportamos. Eso significa darle gloria, es decir, representar el carácter de nuestro Dios en el mundo, es decir, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice porque la hora de su juicio ha llegado, no dice la hora de su juicio llegará. El verbo no está escrito en futuro, y tampoco dice la hora del juicio ya llegó, sino que dice la hora del juicio ¿a qué? Ha llegado, o en otras palabras, ha venido. Es decir, que mientras se predica el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercer ángel, específicamente el mensaje del primer ángel, mientras se está predicando, se está celebrando un juicio en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuándo empezó ese juicio? Nosotros los adventistas creemos que empezó en el año de 1844, porque está relacionada con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Es decir, creemos que fue en ese entonces que empezó porque anteriormente, antes que naciera la iglesia adventista, o antes de 1844, empezó a predicarse el mensaje de los tres ángeles. Se empezó a predicar de una manera potente y hubo una revolución cristiana en aquel tiempo. Aunque se falló en el evento profético, porque ellos creen que Cristo venía. En aquel entonces se cree que Cristo venía el 22 de octubre de 1844 a la tierra y no vino, pero estudiando las profecías se dieron cuenta que el Señor Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo a hacer la última obra a favor del hombre, la última obra de juicio. Ahora, la profecía de las 2300 tardes y mañana se encuentra en Daniel capítulo 7. Ya nosotros hemos estudiado en otras presentaciones las 2300 tardes y mañana, hemos estudiado cuándo empezó, cuándo da inicio. Nosotros creemos que empezó en el año 457 a.C., cuando le sumamos los 2300 años, nos lleva al año 1844, es decir, al 22 de octubre de 1844. Pero eso ya nosotros ya lo estudiamos, pueden buscar en mi muro, en mi perfil de Facebook, y aparece la profecía de los 2300 años, es decir, ya el video está subido, ya está en la red, y ya lo pueden repasar. Ahora, quisiera que fuéramos a nuestra Biblia, Daniel capítulo 7. Vamos a leer algunas cosas que debemos recordar, no vamos a estudiar todo por cuestiones de tiempo, pero ya nosotros hemos repasado muchas veces este capítulo. En Daniel 7 encontramos una secuencia de reinos, encontramos una visión de diferentes bestias que representan reinos o imperios, encontramos el león que representa Babilonia, encontramos el oso que representa a los medios y los persas, encontramos el leopardo que representa a la Grecia de Alejandro Magno, después encontramos una bestia terrible y espantosa que se levanta, que representa el imperio romano. Después dice que le salen 10 cuernos. Esos 10 cuernos representan las tribus bárbaras que invadieron al imperio en aquella época y lo dividieron en 10 estados. Y de allí se levantó el cuerno pequeño que representa el papado. Ahora, nosotros entendemos que hay una profecía que se llama la profecía de los 1260 días, los 1260 años, que es el periodo durante el cual gobernó Roma, y culmina en el año 1798. ¿Qué significa eso? Significa que el juicio empezaría después del año 1798, siguiendo esa secuencia profética. ¿Por qué sabemos eso? Porque después que se habla en el versículo 7, que Daniel estaba mirando una visión de noche, dice que la cuarta bestia terrible y espantosa, se aparece en el versículo 7, dice la cual tenía unos dientes grandes y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaban con sus pies, y era muy diferente a todas las demás bestias. Dice, y tenía 10 cuernos, está hablando del imperio romano y después de sus 10 divisiones. Y entonces dice, mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño le salía entre ellos. Y dice, y él arrancó a 3 cuernos, a los tres cuernos de los primeros reinos. Decía que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y entonces dice que después que pasa eso, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de día, cuyo vestido blanco era como la nieve, y el pelo de su cabeza era como lana, y su trono como llama en fuego. Y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía. Dice que millares y millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron, ¿qué?
abierta. Entonces quiere decir que se está celebrando una obra de juicio, pero se está celebrando desde el año 1798. Nota el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras. Versículo 10, versículo, un río de fuego procedía y salía delante de él, millones y millones le servían. Dice, se sentó y abrió los libros. Ahora vamos a saltar al versículo 25 porque vamos a leer exactamente lo mismo. Si seguimos leyendo, Daniel comienza a indagar más. Ahora, en el versículo 25 dice, vuelve otra vez a mencionar el mismo poder. El versículo 24 dice, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, es decir, las 10 tribus bárbaras, que dividieron el imperio en el año 476. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y hasta ellos derribará. Esto sucedió entre el año 500, el año 533 al 538 por allí. En el 538 el Papa ya toma la hegemonía. Y dice el versículo 25, las palabras contra el Altísimo, los santos del Altísimo quebrantarán y pensará cambiar los tiempos la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Eso son 1260 días, que es lo mismo que 1260 años, eso ya lo hemos explicado. Pero no te lo dice el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esto, versículo 26, está diciendo lo mismo que leímos anteriormente en los versículos 8, 9 y 10. Que dice que el juez se sentará, se sentó y abrió los libros, que dice que después que se acabe la persecución papal por los 1260 años, después de 1798, después de eso empieza la obra de juicio. Entonces ustedes saben que hemos sacado nuestro cómputo, leyendo, porque en el capítulo 8 te da otra profecía de tiempo, que son las 2300 tardes y mañana, y ella explica, en el capítulo 9 explica cuándo comienza, cuándo arranca, y arranca en el año 457 antes de Cristo. Y cuando le sumas los 2300 te lleva el año 1844. Es decir, no hay equivocación en la fecha. Después de aquí la profecía dice que el juez se sentó después de 1798. Y la profecía de los 2300 tardes y mañanas que tratan de la purificación del santuario dice que después de los 2300 años empezaría la obra de juicio. Es decir, se empezaría a purificar el santuario. Lo mismo que pasaba en Israel una vez al año, en el Yom Kippur, lo que conocemos como el juicio investigador, donde se examina todas las obras de los profesos hijos de Dios, solo de los profesos hijos de Dios. Ahora, nosotros creemos que esa es la primera etapa del juicio. ¿Y esta etapa del juicio se hace para qué? Para justificar al pueblo de Dios, para examinar quién es genuino y quién no es. Es decir, no es un juicio que se hace y se hace previo a la segunda venida. Y ya vamos a examinar la evidencia de por qué nosotros decimos eso. Es decir, no es un producto de la invención de la mente de Elena de White, o de la mente de Jaime White, o de algunos pioneros adventistas, o de mi mente. Nosotros vamos a buscar la evidencia bíblica de por qué decimos que ese juicio se celebra antes de la segunda venida. La primera evidencia es el mismo mensaje. El mensaje de los 3 ángeles dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Quiere decir que cuando se empezó a predicar el mensaje del primer ángel, antes de 1844, ya previamente iba a venir posteriormente, iba a venir la obra de juicio, ¿verdad? De juicio investigador. No dice llegará. Es decir, que mientras está predicando ese evangelio, mientras estamos predicando el evangelio eterno, y el mensaje de los 3 ángeles se está celebrando el juicio. Esa es la primera evidencia. Pasa que hay muchos que no entienden ese concepto. No sé cuál es el problema. Ese concepto es un concepto fácil de entender. Eso no desmerita el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Más bien lo hace más transparente el proceso o la etapa de la salvación. Ahora, vamos a Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Noten lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Mira lo que dice. Vamos a ver 17, 18 y 19. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Esa palabra tiempo, la palabra kairos, y habla de un tiempo particular y específico. Y mira lo que dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Tiene el mismo lenguaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7? Claro que sí, ve lo que dice. Porque es tiempo que el juicio de Dios comience por casa. Otra versión dice, ya es hora. Esta palabra tiempo está relacionada con un tiempo particular, un tiempo específico. Y más se relaciona con las profecías del tiempo. Entonces aquí el apóstol está profetizando que llegaría un tiempo en donde empezaría el juicio por la casa de Dios. Porque muchos dicen, no, ya yo estoy en Cristo. Ya yo, Cristo murió por mí, me perdonó mis pecados, estoy salvo para siempre. Es decir, ahí dice lo contrario, que primero va a empezar la obra de juicio por la casa, porque Dios tiene que verificar quiénes son genuinos y quiénes no. Y eso no se hace para que Dios sepa, porque Dios sabe quién es genuino y quién no. Él es omnisapiente. Pero los seres de los otros mundos no saben. Los millares y millones de ángeles no lo saben. No saben quién es genuino y quién no. No saben qué es lo que tú tienes en la mente. Ahí se van a examinar cuáles fueron tus motivaciones. Porque tú puedes haber tenido una vida de servicio excelente,
pero tus motivaciones eran la fama y la fortuna. No era el amor a Cristo, el amor y el amor al prójimo, que es la base del fundamento de los 10 mandamientos. Muchos no entienden eso. ¿Ves? O pudiste vivir una vida allí más o menos, pero siempre tu corazón tuvo entregado a Cristo y lo trataste de hacer lo mejor posible según tu capacidad, pero muchas veces no alcanzaste el ideal. Allí el sacrificio de Cristo suple las deficiencias que tú tuviste. ¿Ves? Para eso se hace el juicio, para declarar al pueblo de Dios justo y para ver quién es genuino y quién es no. Y ver lo que dice el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? Hagan el bien. Temer a Dios y darle gloria. Hacer el bien es temer a Dios y darle gloria. Está viendo que es un concepto que se repite en toda la Escritura. De estas de Apocalipsis capítulo 22. Vayan a Apocalipsis capítulo 22 y noten la expresión aquí de nuestro Señor Jesucristo. Se está hablando aquí de la segunda venida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Noten lo que dice el versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si el Señor Jesús viene a traer el galardón, es decir, la recompensa, según sea la obra de cada quien, se supone que previamente Él tuvo que examinar quién se sabe y quién no. Él tuvo que haber hecho el examen, examinar cada vida. ¿Entiendes? Porque tú no puedes recompensar a una persona. Unos se van con Cristo del milenio y otros se quedan muertos, se quedan en el polvo de la tierra esperando el juicio final. Es decir, sin saber por qué. Es decir, los hijos de Dios se van al cielo así de manera arbitraria. Dios los va a escoger hacia Dios. No, es necesario que se haga un juicio. Es decir, si Él va a traer su recompensa, se supone que ya hubo un fallo, ¿ves? En el juicio investigador. Ya se examinó la evidencia y ya se determinó. Y ya se dio un fallo. Y el fallo se da a favor de los santos del Altísimo, según la profecía. Ahora, vayan a Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Ahí se repite lo mismo que se dice aquí, se repite de una manera más explícita. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Noten lo que dice aquí. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esto es después de la tribulación. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y su gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus ¿qué? A sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está clarito o no está clarito. Es decir, antes que el Señor Jesús venga, ya el destino de los santos ya habrá sido decidido, y de los impíos también ya habrá sido decidido. Por eso dice, el que es justo sigue haciendo justicia, el que es santo santifíquese más, el que es impío sigue haciendo impiedad, el que es injusto sigue siendo injusto. Porque ya se decretó. Pero para que eso se pueda declarar, tiene que hacer una obra de juicio. No es algo arbitrario. Dios no hace las cosas de manera arbitraria. Y me sorprende que las personas que no aceptan este concepto del juicio investigador me sorprenden porque dejan